largada porque te dan, ¿sí?, mucha resistencia, las caras fracturadas para la adherencia y el peso específico. Entonces comenzamos. Siempre que ustedes reciban un material, como les dije, nosotros aquí ya recibimos ese material desde la cantera donde está siendo extraído, revisamos en la cantera y también revisamos en planta, ¿sí?, para eliminar, y no vaya a ser que el material que está ingresando tenga lodo, ramas, ¿sí?, terrones. Entonces, todo eso transportado entra dentro del hormigón y puede generar problemas, ¿sí?, de expansión, de descomposición del material. Por ejemplo, las ramas se descomponen y dejan vacíos dentro del hormigón, lo que llega a fallar, digamos, ¿no?, y bajar la resistencia. Entonces, es importante todos estos ensayos y que ustedes la hagan con la mejor, ¿sí?, siempre con la mejor predisposición, ¿no? Entonces, siempre con la bendición del Señor para hacer las cosas y empezarlas, ¿verdad? Empezamos el día siempre revisando nosotros en planta, ¿sí?, tomando muestras, el muestreo por cuarteo. Muestreo por cuarteo, si bien no lo anoté, pero la ACTM 702 es una práctica con cuarteador. Ustedes también lo pueden hacer manual de acuerdo a la cantidad, peso del material que necesitan, ¿no? En la normativa te especifica lo mínimo para un árido es de, si es fino, de 1 kilogramo y hasta 10 kilogramos para áridos gruesos, de acuerdo al tamaño que ustedes. Entonces, muestreo por cuarteo, como lo pueden ver, se hace un mezclado, ¿sí?, sobre una superficie dura y luego lo cuarteamos, ¿sí? Después de aplanar el cono, que siempre se forma un cono porque 3 veces tenemos que mezclarla mínimamente sobre la superficie dura para tener la mejor homogeneidad sobre el material. Si van a hacer sobre una pila, ¿sí?, sobre un pequeño monte de agregado grueso, ustedes pueden tomar una parte, ¿sí?, durante el cuarteo del material, una parte superior, una parte del medio y una parte inferior, para que tengan un material más homogéneo, ¿no?, de acuerdo a lo que ha recibido. Y en el cuarteo ya hacer el mezclado por lo menos 3 veces, ¿sí? Si es manual, sobre una superficie dura, ¿sí?, hacemos un cono, luego aplanamos el cono y lo dividimos en 4 cuartos. Entonces, en cuartos. Y vamos eliminando 2 cuartos y mantenemos 2, lo cual nos representa para hacer cualquier tipo de prueba, ¿no? Igualmente sobre una lona, en la misma manera, solo que la lona nos ayuda para mantener el árido y remover los cuartos, ¿no? Entonces, es una forma manual de hacerlo. También hay equipos cuarteador, como les mencioné, en la CTM 702. Luego, otro control de calidad muy importante es pasante el tamiz 200. Ustedes saben que los finos, ¿sí?, las partículas de arcilla, materiales solubles y finos, ¿sí?, no permiten la adherencia. Entonces, el tamiz 200 es muy importante tanto para grueso como para fino, en un 5 y en un 1%, respectivamente. Y nos define mucho la calidad del árido. Hay que tener esos cuidados y exigirla, ¿ya? Y porque el proveedor siempre puede mejorar la calidad de los áridos para que nosotros también tengamos la calidad que necesitamos para crear el hormigón. Una muestra de agregado se lava de la manera prescrita utilizando ya sea agua corriente libre de impureza o agua que contenga algún agente humectante cuando se especifique. El agua de lavado decanta, la cual contiene material suspendido y disuelto que pasa a través del tamiz de 75 milímetros o número 200, ¿sí? Es el que nos define, digamos. Ese material que no perjudica generalmente, ¿no? Y el método de ensayo por la CTM C117. Para agregado grueso de la misma manera, para agregado grueso sobre el tamiz 200, agregados minerales, ¿sí?, que determinamos la cantidad de porcentaje de partículas finas como limos y arcilla, que no permiten esa adherencia, ¿no?,
del agregado grueso con la pasta de cemento, la reacción, entonces te perjudica en la resistencia, ¿no? Porque es muy importante la adherencia que nosotros llegamos a tener entre los agregados, ¿sí? Y la pasta cementicia, ¿sí? El mortero que se genera para llegar a tener una roca firme como es un hormigón de muy alta calidad, ¿no? Entonces, la granulometría, muy importante en los ensayos, ¿sí? Se aplica comúnmente en la ACTMC 136, método prueba estándar para análisis tamizado de agregados finos y gruesos. Ustedes saben que el tamiz 4, número 4, es el que, ¿sí? Define la línea entre un agregado grueso y un agregado fino, o sea, la arena, digamos, ¿no? Entonces, en ese tamiz es donde se separa. Y el objetivo es determinar la distribución de las partículas de agregados finos y gruesos, ¿sí? Con la mejor elaboración, para una mejor elaboración del hormigón, trabajabilidad, resistencia y durabilidad. 3 puntos importantes, ¿sí? Trabajabilidad, resistencia y durabilidad del hormigón. Cuanto mejor es la granulometría, mejor ustedes pueden tener un hormigón más denso, ¿sí? Distribuido de la mejor manera dentro, ¿sí? Del hormigón, que pueden dar una densidad y una resistencia mayor. Aquí la muestra seca se pasa a través de un tamiz, ¿sí? De una serie de tamices, digamos, ¿no? Hay equipos, tamizadores, lo hacen mecánicamente, ¿ya? Y como podemos ver, para los agregados finos, desde el número 4 hasta el número 100, y para los agregados de mayor tamaño, los gruesos, desde 3/8, ¿sí? Hasta 3/4, etcétera. Hay de 1,5, ¿sí? Los áridos más usados, digamos, 1,5, que serían 39.8 milímetros, ¿no? O 40 milímetros, ¿sí? Que sería agregado 1,5, que generalmente usamos para pavimento. Entonces la granulometría es tan importante que determina mucho la calidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Aparte la ACTM te da las curvas de distribución para cumplirla, ¿sí? La ACTMC 33, donde vos definís para agregado fino, tiene una curva, y para agregado grueso otra, donde al ingresar podemos ver aquí la línea amarilla, se está por fuera de la curva, del límite superior y del límite inferior. Entonces, nuestro proveedor o quien te esté proveyendo el agregado tiene que mejorar, ¿sí? Hacia engrosar su árido para llegar a tener y pasar por el medio lo más óptimo posible de la curva, ¿no? Entonces, la granulometría te asegura una distribución eficaz de tus materiales. Los agregados arena y grava, ¿sí? No deben tener material orgánico. Porcentajes permitidos. ¿Por qué? Porque la materia orgánica se descompone, ¿sí? Dentro del hormigón, creando vacío, ¿sí? Y bajando la resistencia, la estructura, pudiendo, ¿sí? Estas impurezas interfieren en la hidratación del cemento y alteran las propiedades del hormigón. Por lo tanto, es esencial que los materiales sean sometidos a pruebas para que determinen sus niveles aceptables de materia orgánica. Entonces, no cualquier material, digamos, ¿no? Sino que hay porcentajes permitidos, ¿sí? Por ejemplo, pisos especiales industriales, hasta un 0.5% que permiten, ¿no? De impureza de material orgánico para no generar, ¿sí? Esos vacíos, esa deformidad y baja la resistencia. Este método de ensayo cubre 2 procedimientos para detectar impureza. La solución de color estándar y emplea vidrios con colores estándar. Este es la CTMC 40 para determinar, ¿sí? Es un color estandarización. Se utiliza un líquido pesado de gravedad específica de 2, ¿ya? Por ejemplo, un porcentaje, 3% de hidróxido de sodio, ¿sí? En 34% de agua potable y generalmente para agregado fino un 63%. Como pueden ver en el frasco, ¿sí? En el recipiente se mide la cantidad de material que vas a usar y la cantidad de material líquido, agua potable y la dilución de hidróxido de sodio, ¿no? Que te da un color luego de 24 horas de haber dejado el material.
y lo comparas con estos vidrios que te estandarizan la calidad, ¿sí? Entonces, si es aceptable o no. Entonces, es una metodología. Partículas ligeras también. Determinar el porcentaje de partículas livianas en los agregados, separándolas mediante inmersión y flotación en un líquido de densidad controlada. Este método es útil para identificar partículas agregados porosos en actividades de investigación, análisis fotográfico. Para agregado fino, se deja que la muestra del ensayo se seca el agregado, ¿sí? Que enfríe. Generalmente cuando vos lo secas al horno a 105 grados, ¿sí? Y luego lo dejas secar a temperatura ambiente, ya, que pase por un tamiz número 50, hasta que menos del 1% del material retenido pase por el tamiz. En un minuto eso. ¿Sí? Se determina la masa del material grueso, que pasa el tamiz número 50 al 0.1 gramos. Más cercano, llevamos el material a una condición de superficie seca saturada. Luego lo introducimos en el líquido pesado, o es. Se vierte el líquido, incluyendo las partículas flotantes, en un segundo contenedor, pasándola por una espumadera. Se utiliza una espumadera, procurando que solo las partículas flotantes sean vertidas con el líquido y que ninguno de los agregados finos que se hunda se decante en la espumadera. Entonces separamos ahí, ¿ya? Y la idea es pesar ese material que queda ahí y de esas partículas livianas que están en suspensión para poder tener el porcentaje, ¿no? ¿Ya? Partículas ligeras en agregado grueso, digamos, deja que la muestra de ensayo seca de agregado grueso se enfríe a temperatura ambiente, como ya lo hemos hecho con el fino. Se determina la masa del material más grueso, que pasa el tamiz 4.75 milímetros al 1 gramo más cercano, ¿sí? Y las normas especifican todos estos puntos, ¿no? Entonces, luego se introduce en el líquido pesado en un contenedor adecuado y con la ayuda de la espumadera otra vez quita las partículas que flotan. Lave las partículas que fueron sacadas con la espumadera y después que se ha quitado el líquido, deje que las partículas se sequen. Determine la masa de partículas decantadas al 1 gramo más cercano. Entonces, esos porcentajes, ¿sí? Como podemos ver aquí en la fórmula, la masa seca de partículas que flotan, la masa seca de porción de muestra más gruesa que pasa el tamiz número 50 y la masa seca de la muestra más gruesa que pasa el tamiz número 4. Entonces, para fino y para grueso, ¿no? Sacamos porcentaje. Porque si no están permitidos, nosotros necesitamos cambiar nuestro material. Cierto porcentaje sobrepasan, ¿ya? Compuestos de azufre. Los áridos morteros los áridos y hormigones, ¿no? Los áridos que generamos y que recibimos para nuestros morteros y hormigones, ¿sí? Que contienen compuestos de azufre, que es inorgánico, un valor, ¿sí? Son potencialmente expansivos por diversos mecanismos y con diversos efectos destructivos. Entonces, al expandirse genera fisuración dentro del hormigón. No, tal vez no se nota en primera instancia, pero luego del tiempo, al paso del tiempo, genera, ¿sí? Una patología, un problema, ¿sí? Y la destrucción por los sulfuros también de hierro en diversas formas. Entonces, la forma más usual que se presentan los sulfuros en los áridos son las pertenecientes al grupo de blenda, wixita, calcopirita, niquelina, pirrotina, galena y el de pirita, marcasitas, ¿sí? Entonces, es importante estos ensayos porque te determinan la calidad de tus áridos para poder usarlo, ¿no? Este de los compuestos de azufre está en la norma ACTM de 7183, ¿sí? Y disminuye la adherencia, ¿sí? Si tenemos este problema. La oxidación y corrosión y pérdida de material y la expansión y agrietamiento del hormigón cuando ya está en un estado de servicio, ¿no? Entonces, nos genera muchos problemas, ¿sí? Si bien la oxidación, como mantuvimos el otro día el comentario, se puede lijar, pero es el inicio. Y cuando ya tenemos corrosión desde el interior, la armadura puede llegar a tener problemas. Entonces tenemos que cuidar. La determinación de los compuestos de azufre es muy, muy importante
para que nuestro material no afecte la estructura armada, ¿sí? El hormigón armado. Entonces, hablamos harto de la durabilidad y hablamos de todos estos problemas, de todos estos controles de calidad que debemos hacer para que la adherencia, ¿sí? Para que la trabajabilidad, para que las resistencias se mantengan dentro de nuestro hormigón y así mismo la armadura sea protegida, recubierta, ¿no? De la mejor manera por un hormigón compacto, por un hormigón resistente, por un hormigón, ¿sí? Bien formado, bien, con una granulometría bien distribuida que le ayude a proteger, ¿no? Y pueda cumplir, como dice, hay una vida útil de 100 años. Eso no se puede llegar a mucho más, como lo hemos visto en estructuras romanas que se ven, pero para ello debemos afinar mucho el cuidado, ¿no? De los materiales, consideraciones de la durabilidad, la buena calidad de la ejecución, el vibrado y todo eso genera, pero hoy día estamos hablando más que todo de los materiales, ¿no? Entonces, la buena ejecución de la obra también es importante, ¿no? El curado tiene una influencia decisiva para conseguir una estructura duradera. Entonces, todo esto conjugado nos ayuda a tener una estructura de durabilidad, ¿sí? Algunos de los factores que afectan a la durabilidad del hormigón son la relación agua-cemento, porque a mayor cantidad de agua genera mayores poros dentro, ¿sí? El hormigón baja la resistencia y se defiende de menor manera, como vemos, la armadura, ¿no? La compactación del hormigón, un correcto vibrado, generalmente columna, a veces se genera una segregación por la caída de más de 2 metros, de 3 metros, ¿sí? De la misma masa del hormigón. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De cumplir normativamente todos los procesos de la mejor manera, ¿no? La forma del agregado también, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos ahora, estamos hablando de la calidad de los agregados, ¿sí? Si es redonda, ¿sí? Si tiene partículas planas, caras, fracturadas, todos estos valores, todos estos controles nos ayudan a tener el mejor hormigón, ¿no? La temperatura también, ¿no? La humedad, congelación y descongelación, ataques químicos, como he visto, son parámetros claves para la durabilidad, ¿no? Álcali agregado, todo eso estamos viendo, vamos a ver, para controlar de mejor manera y tener el mejor hormigón para nuestra estructura. Si ustedes van a poder desarrollar esos hormigones de alta resistencia, ¿sí? Con materiales muy durables, ¿sí? Que puedan construirse, porque ya Santa Cruz está apuntando a tener edificaciones, Bolivia mismo edificaciones altas, ya arriba de 40 pisos, ya se están construyendo de 35, ya vamos creciendo. Entonces, a medida que nosotros tengamos los mejores controles, ustedes van a ir y poder, ¿sí? Satisfacer las necesidades del cliente, cumplir con la resistencia en los hormigones necesarios, ¿ya? Y sobre todo la satisfacción, ¿no? Del control, ¿sí? Claro, normado para poder construir de la mejor manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, las agresiones químicas que afectan al hormigón pueden provenir de ataques de compuestos no solubles y de disolución de compuestos solubles del propio hormigón. Entonces, hay que tener esos cuidados con los áridos, ¿sí? Para no tener estos ataques. Entonces, la CTM C88, ¿sí? Método de ensayo determina la estabilidad a la disgregación de los agregados mediante el uso de sulfato de sodio o de magnesio, ¿ya? Entonces se utiliza más o menos 40 gramos por un litro de agua, ¿sí? Y una cantidad específica de árido. ¿Qué es lo que se hace? Se tamiza el material, se lo lava, se lo sumerge, ¿sí? Por 18 horas en el sulfato de sodio, ¿ya? Y luego se lo seca al horno, se lo deja a la intemperie por 2 o 3 horas, ¿ya? Y luego se hace lo mismo, ¿no? El pesaje. Entonces se puede ver que la disgregación de los áridos, no se puede ver la descomposición de algunos áridos por el ataque de estos sulfatos, ¿no? Que afectan
entonces afectan la calidad de nuestro hormigón. Este método proporciona información útil para jugar la estabilidad de los agregados. Cuando no hay información adecuada disponible de los registros de comportamiento del material expuesto a las condiciones de meteorización reales, ¿no? Entonces, para ver esa calidad, es muy importante hacer estos ensayos, ¿no? Y siempre con los controles de calidad, de seguridad, para que ustedes mismos no se expongan, digamos, a cualquier material que pueda ser tóxico o inflamable o quemar, ¿sí? Entonces, la fuerza expansiva interna derivada de la rehidratación de la sal bajo la reinmersión simula la expansión del agua al congelarse. Entonces, es una simulación que hacemos, ¿ya? Por eso hablamos mucho del hielo de hielo, ¿no? Porque esa expansión afecta a nuestro hormigón y puede generar una fisuración desde lo interno hacia lo externo, ¿no? Entonces, todos estos factores nos es importante que nosotros ya lo tengamos determinado al empezar el proyecto, sobre todo si es de muy gran envergadura como los que estamos viendo, ¿no? La reacción álcali agregada es una reacción del agregado, ¿sí? La reacción química es muy indeseada dentro del hormigón, ¿no? Cuando el álcali presente en el cemento reacciona con ciertos tipos de sílice que vienen en los agregados. Entonces, esta reacción produce un gel expansivo que absorbe agua y se expande causando tensiones internas. A primera vista o a primeros meses tal vez no te puedes dar cuenta, pero al pasar el tiempo ya empieza a expandirse dentro del hormigón generando una fisuración, ¿no? Fisuras de masa en el concreto debido al aumento de volumen, ¿no? Como absorbe y expande, aumenta el volumen, deteriorando la estructura y por ende ya tenés, ¿sí? Falta de protección de tu armadura, tenés humedad que puede penetrar en tu armadura y por ende ya es vulnerable tu estructura, ¿no? Entonces es importante tener todos estos ensayos. Sí, como podemos ver, el concreto se empieza a fisurar desde lo interno hacia lo externo y se presentan. Entonces es importante cada uno de estos análisis, cada uno de estos estudios que se hacen al comenzar un proyecto, ¿no? Y a nosotros para trabajar con la mejor calidad, ¿sí? Al cuidar, vamos a ser bien vistos si entregamos el mejor hormigón, entregamos la mejor calidad, ¿sí? Y como yo digo, una venta fácil, ¿no? Entonces se acostumbra a calcular el contenido total de álcali en el cemento como equivalente de dióxido de sodio mediante la siguiente expresión, ¿sí? Entonces aquí tenemos el porcentaje, ¿sí? Se considera dar un contenido total de álcali de 0.6 como el límite superior aceptable para cemento que se utiliza en la fabricación de concreto. Esto es importante, nosotros usamos en Soboce, usamos cemento puzolánico, por eso son 1P, ¿no? Entonces, al usar cemento puzolánico, protege, la puzolana te ayuda a proteger de mejor manera la reacción álcali agregada. La puzolana le da mejor trabajabilidad, le da una protección extra a lo que es esta reacción, ¿sí? Los agregados considerados como reactivos tienen presencia en el cuarzo, en su forma criptocristalina, roca sedimentaria, pirita, ópalo, calcedonial y menos comúnmente en cuarzo grueso, granular, fracturado y deformado y tectónicamente en la roca platónica y metamorfo. Cuarzo ondulatorio, ya. La reactividad de los agregados está afectada por sus propiedades físicas, en particular por el tamaño de las partículas. Un agregado de una misma especie mineral puede causar un efecto de deterioro. Entonces, al hablar de un agregado de una misma especie, a veces por zonas se generan estos problemas de cuarzo dentro del agregado, ¿no? ¿Por qué? Porque son diferentes sectores donde vos extraes, entonces hay que analizar esto para poder descartar que la beta, el lugar donde lo estamos sacando, no nos traiga ese material para la reacción álcali agregado que tanto nos afecta. Entonces, para cada tipo de agregado reactivo tiene un lugar máxima de expansión cuando se encuentra presente una cierta proporción en el agregado. Entonces, el ensayo de reacción. Ensayo lento de barra de mortero. Aquí pueden ver las ACTM 227, el petrográfico, el ensayo químico ACTM 289, ¿sí? Ensayo acelerado, anoten estos ensayos porque son importantes, ¿no? Ensayo de prisma de hormigón ACTM 1293, ensayo prisma de concreto ACTM 1567,
y ensayo de reactividad agregado carbonato, ¿no? Entonces ACTMC 586. Entonces todas estas normativas, ¿sí?, son para determinar el problema del álcali agregado, o sea, petrográficamente, ya, por carbonatación, terrones de arcilla. La CTM C142, este método de ensayo determina determinación de terrones de arcilla y partículas friables, dice, es inmenuzable. La arcilla es muy perjudicial dentro del hormigón porque al igual que eh, el álcali agregado, ¿sí?, la arcilla dentro del hormigón no se nota hasta que absorbe la humedad de la mezcla y se expande, ¿no? Entonces genera un vacío dentro del hormigón y por ende baja la resistencia, la adherencia de los mismos materiales dentro del hormigón, ¿sí?, y puede llegar a tener problemas dentro de la estructura. Este ensayo es importante porque las partículas friables, terrones de arcilla en los agregados pueden afectar negativamente la durabilidad y la resistencia. Entonces hay que eliminar los terrones de arcilla, ver de dónde nos están trayendo el material, ¿sí?, y en su necesario cambiar de proveedor o cambiar de banco. Se determina la masa de la muestra en el ensayo una exactitud del 0,1%. Se extiende a una capa delgada en el fondo del contenedor recipiente, se cubre con agua destilada y se deja en remojo 24 horas, más o menos 4 horas. Se ruedan y aprietan las partículas individualmente entre el pulgar y el índice para tratar de romper las partículas de tamaño más pequeño. No se deben usar las uñas para romper las partículas ni presionar. Clasificar toda partícula que puede ser rota por los dedos en fino, que pueden ser removidos por tamizado húmedo. Después de todos los terrones de arcilla y partículas friables y discernibles hayan sido rotas, se separan los restos de la misma de la muestra del ensayo. Entonces nos especifica aquí el procedimiento. El tamizado húmedo se realiza pasando agua sobre la muestra y a través del tamiz mientras se agita manualmente el tamiz hasta que todo el material de tamaño inferior haya sido removido. Se remueven cuidadosamente las partículas retenidas en el tamiz y se secan a masa constante a una temperatura de 110 más menos 5 grados. Siempre la temperatura para secado 110. Luego se deben enfriar y determina una masa más cercana al 0,1%. O sea, se secan varias veces y se pesa varias veces hasta tener este porcentaje de variación en la masa, ¿no?, que sea del 0,1. Se calcula el porcentaje de terrones de arcilla, ¿sí?, y de partículas friables en el agregado fino, en las proporciones individuales de agregado hueso, como sigue, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula: masa de la muestra de ensayo, y R, la masa de partículas retenidas en el tamiz usado para remover el residuo de terrones de arcilla y partículas friables. Sacamos el porcentaje, no tiene que cumplir con las normativas. Control de calidad a la elaboración es el proceso mediante el cual se evalúa la resistencia al desgaste de los materiales con los agregados utilizados en la construcción para garantizar si cumplen los requisitos de durabilidad, ¿sí? ¿Por qué elaboración? Porque ese desgaste, ¿sí?, que puede tener el agregado, a veces hay lugares o sectores donde ha sido tan extraído el material que ya lo que más se extrae son agregados débiles, ¿no?, que no te ayudan a ganar resistencia dentro de tu hormigón, ¿no? El objetivo importante de este control de elaboración es evitar materiales sufran un desgaste prematuro, ¿no? Entonces vos querés tener un pavimento de calidad, usa áridos de calidad, pues, ¿no?, un árido que se vaya a estar desgastando, ¿sí?, para tener la vida útil de la infraestructura por el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, que no tenga problemas, que el árido pueda soportar las diferentes, ¿sí?, tensiones a las que puede estar el agregado también. Y el hormigón, ¿no? El ensayo de la máquina de Los Ángeles mide el desgaste de agregados minerales con tamaños específicos. Este desgaste es causado por la combinación de tres acciones: abrasión, impacto y trituración. El ensayo se realiza dentro del tambor de acero que gira y contiene un número determinado de esferas de acero dependiendo del tamaño de los agregados. Durante la rotación, una pestaña en el tambor levanta la muestra y las esferas de acero hasta que estas caen por gravedad al lado opuesto, ¿sí? El proceso se repite
Para completar el número de revoluciones especificados se extrae el contenido del tambor, luego se tamiza el material para determinar el desgaste. Igual lo mismo, porcentaje. Si la CTMC 131, método de ensayo de terminación, al desgaste, ¿no? Entonces, al grado grueso, 27.1 milímetros, 1,5 pulgadas por abrasión. Es importante porque acá en Santa Cruz ya hemos, bueno, desgastado bastante lo que es el agregado grueso en el río Piraí, porque es de donde más cercano lo extraemos, ¿no? Entonces su desgaste supera a veces, depende de la zona, al 40%, ¿no? Lo cual no nos ayuda mucho en la calidad del hormigón, ¿no? Por el mismo desgaste. Pero hay materiales de otras zonas que pueden llegar al 20, 25%, 28%, lo cual te da y ayuda a tener mayor calidad dentro del hormigón, ¿no? Partículas alargadas y planas. Las partículas planas, ¿sí? Estas partículas, bueno, son en el agregado grueso, ¿no? Estos valores, ¿sí?, deben considerarse como el estándar, mientras que los valores en el sistema de libra pulgada son solo informativos, dice el ACTM de 4791. Esta determinación de partículas planas, ¿ya? El porcentaje de partículas planas, esto es debido a que al tener un porcentaje excesivo de partículas planas, la resistencia de nuestro hormigón también decae, ¿no? Las partículas alargadas son aquellas partículas que tienen una relación entre la longitud y el diámetro mayor que un valor específico. Partículas planas y alargadas del agregado son partículas cuya relación entre la longitud y el espesor es mayor que el valor especificado. Partículas planas. La longitud es la dimensión más larga, el espesor es la dimensión más pequeña de la partícula y el ancho es la dimensión intermedia de la partícula mayor o igual al espesor y corresponde al plano perpendicular a la longitud y al espesor, ¿no? Entonces, como vemos, estas partículas también, si encontramos en mayor cantidad dentro de nuestra provisión de áridos, nos puede llegar a traer problemas, puesto que no es la misma resistencia, ¿sí?, de una partícula alargada, ¿sí?, que una partícula de forma redondeada, ¿sí?, o una partícula chancada que tenga una forma no tan larga, digamos, porque ustedes saben que es más débil el árido, ¿no? La debilidad del árido. Entonces, como pueden ver aquí en la fórmula, el largo de la partícula del agregado, el ancho de la partícula del agregado y el espesor de la partícula del agregado. Entonces aquí tenemos los parámetros para cumplir. Entonces, en partículas planas, ¿sí? Generalmente la normativa te exige que no más del 10% estén, ¿sí? 10% de partículas planas, porque te desciende mucho la resistencia. Ya nosotros acá en Redimix llegamos a un 2-3%, digamos, cuidando la calidad, ¿sí?, máximo. Cara fracturada también dentro de un árido chancado, ¿sí? Para que el agregado sea considerado chancado, al menos el 60% de las partículas deben presentar una o más caras fracturadas. Entonces, sí, para considerarlo chancado. La masa mínima de la muestra depende del tamaño máximo nominal del árido, la ACTM de 5822, cara fracturada, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se muestrea, se tamiza, puede ser de forma manual, ¿sí?, el ensayo, se seca, se lava la muestra, ¿sí?, sobre la criba designada para eliminar cualquier material fino. Y seca hasta tener una masa. Determina la masa de la muestra con una precisión del 0,1%, eso es ya una masa seca, ¿ya? Y extiende la muestra seca sobre una superficie plana y limpia. Para verificar las partículas cumplen con el criterio de fractura, sosténgala de manera que la cara sea visible. Ya entonces de forma manual vos podés revisar la cantidad de material que tiene cara fracturada, ¿no? En uno dice fracturada, que tenga el número requerido de cara fracturada y dos no fracturadas. Si no hay especificaciones sobre el número de cara fracturada, se considera un mínimo de una cara fracturada. Entonces, uno nos revisa el material y va separando, y de acuerdo a la cantidad de materiales
que tienen cara fracturada, tenemos que cumplir con este porcentaje, el 60%, ¿no? Para decir que este material es verdaderamente chancado. Determine la masa en el conteo de partículas. Se cuenta cada categoría y utiliza estos datos para calcular el porcentaje de partículas fracturadas, a menos que se indique el conteo por partícula. Si se especifican diferentes requisitos, por ejemplo, 70% con una o más cara fracturada y 40 con dos o más por una. Repite el procedimiento en la misma muestra para cada requerimiento. Entonces, a veces los proyectos o hay especificaciones que te exigen, entonces hay que tratar de cumplirlas, ¿no? Reportar el porcentaje de caras fracturadas, ¿sí? O el conteo del porcentaje de partículas con el número específico de caras fracturadas en aproximación de 1% de acuerdo con lo siguiente. Porcentaje de partículas con número específico de cara fracturada, masa o peso conteo de partículas fracturadas, masa, peso, conteo de partículas de categoría de no fracturadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos la fórmula para sacar el porcentaje de y el peso específico, ¿no? La ACTM C127 es una medida de densidad de los agregados gruesos en comparación con la densidad del agua. Es el peso específico. Se calcula como la relación entre la masa del agregado seco y su volumen, incluyendo los espacios internos de las partículas, excluyendo el aire atrapado en el material. Este método de prueba cubre la determinación de la densidad promedio de las partículas de agregado grueso. Incluye el volumen de vacío entre las partículas, la densidad relativa, la gravedad específica y la absorción del agregado grueso. Cuando haces estos ensayos ya sacas peso unitario, la absorción del material, ¿sí? Porque esto dentro de tu dosificación, cuando la creas, tenés que introducir todos estos valores. Entonces es importante que tengamos los valores para la absorción, ¿sí? Y todo lo que es peso específico. Resulta una muestra de agregado sumergida en agua por aproximadamente 24 horas para esencialmente llenar los poros. Después de la muestra se retira el agua, se seca la superficie de las partículas y determina su masa. Enseguida el volumen de la muestra se determina por el método de desplazamiento del agua. Finalmente la muestra se seca en el horno y se determina su masa usando la masa obtenida y la fórmula de este método de prueba. Es posible calcular la densidad relativa, gravedad específica y la absorción. Entonces, datos primordiales para nuestra dosificación. Peso específico de acuerdo a la CPM C128, medida de densidad de los agregados finos en comparación con el agua. Específicamente, esta norma define el peso específico en la relación entre la masa seca del agregado fino y su volumen, incluyendo los vacíos internos de las partículas. Entonces, esto hemos querido mostrarles para que ustedes vean puntos importantes del control de calidad de los agregados para poder generar esa resistencia, ¿sí? Poder generar la resistencia y poder eh, poder llegar, ¿sí? A esos mejores controles en cualquier proyecto que ustedes se encuentren. Sobre todo, dar la calidad, dar la cara en calidad que necesitamos, que ahora nuestra obra, nuestro país amerita, ¿no? Ya que levantemos todo con calidad, cumpliendo procedimientos, cumpliendo controles, ¿sí? Mostrando lo que en realidad ya hacemos, ¿no? En cada uno de nuestros proyectos. Yo comentarles acá en Redilix o en Soboce, digamos, cumplimos, ¿sí? Con muchas de las, con todas las normativas, además, acreditando nuestros laboratorios, avanzando hacia un control específico en cada área, ¿sí? Hay un área específica para el control de calidad de agregados, el ingreso de los agregados, la calidad con la que trabajamos, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Para cada procedimiento, entonces se está acreditando todo para dar al cliente la mejor calidad, ¿no? El mejor servicio y en todos los parámetros no sean satisfactorios, ¿no? Cumpliendo con lo que Santa Cruz, Bolivia necesita, ¿no? Era eso lo que quería mostrar. Ahora quería ver
Si tienen dudas, algo, consultas, no duden en preguntar, en consultar. Más bien, le doy gracias por el tiempo, le doy gracias por darse el tiempito para ver todos estos controles y vamos a irlo especificando más detalladamente. Si necesitan alguna normativa cualquiera, cualquiera que sea, pueden contar con nosotros. El que necesite y desee, quiera consultar algo, nos avise. No sé, ¿cómo lo ves, Miguel? No te escucho, Miguelito. Que desea consultar, participar, eh, cualquier duda, lo que necesiten, puede levantar la mano. Estamos atentos o hay que ver si no hay quien. Hola, hola. Bien. Quien desee comentar algo, participar, eh, sugerir algo para apoyarnos más, no hay ningún problema. Estamos para escucharlo y así vamos a seguir avanzando. Eh, ya hemos hablado de la primera clase, conceptos generales, componentes del hormigón, propiedades, ¿no? Que se habló mucho de la durabilidad. Y ahora seguimos apuntando a los ensayos de control de calidad en agregados para llegar a esa durabilidad y ese hormigón que puede perdurar por muchos años, ¿no? Dentro de la estructura, sin llegar a tener los ataques, sí, álcali agregado, sulfato. Entonces, me comentan. Bueno, si alguien puede comentar algo, no sé qué les ha parecido, qué necesitan. Inge, en el chat están escribiendo algunas preguntas. Ya, ahorita la voy a ver. El chat dice, ¿cuáles son las normas bolivianas que regulan la calidad de los áridos? Bueno, desde la CBH, sí, 87, hasta la NB 604 o ahora la NB 1.225.000 en su tercera versión, vos tenés controles para cada tipo, ¿sí? De los áridos. Entonces, en todas las normas que nosotros usamos, ¿sí? Tanto en Bolivia, por ejemplo, la NB 1.225.000 está basada ya
procedimientos de la ACTM es así para controles, ¿no? Y la misma NB 604, requisitos generales, ¿sí? Para hormigones. Ustedes la pueden revisar. Todos los controles que se hacen, ¿sí? Para el agua de mortero, la NB 637, para los áridos. De igual manera, tenemos todos los controles, ¿no? Entonces, dentro de la misma normativa, ellos les lleva a las normas para el control de los áridos. No sé si está bien. Así. NB 596 agregados para morteros y hormigones. Requisitos. Esa norma NB 596, ¿sí? Te muestra los requisitos, ¿sí? Que los agregados dentro que vas a usar en morteros y hormigones podés, tienen que cumplir. ¿Está bien ahí? Creo que tienen habilitados los micrófonos para los que puedan. El que desee puede seguir consultando, ¿no? Así como le digo, las normas bases, la CBH o la 1.000.000 NB 1.225.000 también te guían a la calidad de los áridos. Así como la NB 596, requisitos para morteros, para agregados en morteros y hormigón. Ese sería. Ingeniero, una consulta. ¿Cuál Dígame. sería el ensayo que debes realizar para determinar la cantidad de arcillas y limos que tienen nuestros agregados? ¿Y bajo qué normativa estaría? Ya, uno sería para lo fino, ¿sí? El tamiz 200, digamos, ¿no? Y el otro, como hemos visto, los ensayos, vimos ensayos para arcilla. Terrones de arcilla. La CTMC 142, ¿sí? Este sería el ensayo. Y como se los expliqué, aquí la norma ACTM, a ver si lo voy a
Aquí tenemos el método. La norma CTMC 142 determinan los terrones de arcilla y partículas desmenuzables, o sea, partículas que se deshacen, ¿sí? Y es un método sencillo, como lo podemos ver, ¿sí? Se determina la masa, la muestra, pero se ruedan y aprietan las partículas individuales, ¿no? Se clasifica todas las partículas y un tamizado húmedo. No sé si se puede ver. Entonces, esa sería la normativa, la CTMC 142, para la determinación de terrones de arcilla y partículas desmenuzables, ¿no? Partículas que ustedes saben, la arcilla es bastante dañina para el hormigón, ¿no? Y viene dentro del árido, ¿no? Que generalmente, sí, sacado de una cantera o de río. Entonces, estos controles son los que nos validan, digamos, esta metodología, la CTM 140. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias. No, gracias. Si necesitan cualquier dato, para lo que necesiten, estamos para ayudarlos, ¿no? Y apoyarlos, pues, ¿no? Eso lo habíamos pasado aquí. Y también se les va a pasar estas diapositivas, ¿no? Para que ustedes aumenten su conocimiento, para que ustedes la utilicen y ya vayan controlando de mejor manera, ¿no? Todo lo mismo que generan. ¿Alguna otra pregunta? Me dicen si tienen más consultas. ¿Qué criterios toma en cuenta? Dice Soboce para elegir a sus proveedores de árido. ¿Sí? Ah, buenísima esa. Sí, nosotros tratamos, ¿no? De que nuestros proveedores cumplan con todas las normativas, ¿no? Bolivianas, y tratamos de impulsar tanto en temas de seguridad, en temas de calidad, ¿sí? Que estén cumpliendo con todos los requisitos bajo normas y leyes, digamos, ¿no? Para que todos impulsemos, ¿no? En el mismo sentido, ¿sí? La calidad, ¿sí? El cumplimiento, ¿ya? Y, y bueno, como le digo, que cumplan todo esto que hemos visto, ¿no? Que los materiales, porque muchos de los materiales, hasta cómo los almacenas, es importante que vos los almacenes bajo techo. Si no los almacenas bajo techo, después de un tiempo también adquieren esa suciedad dentro del acopio, ¿no? Entonces es muy importante cuidarlo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como Soboce? Concertamos, ¿sí? Con los proveedores de árido, ¿sí? Ellos presentan su propuesta, presentan su material y se hacen todos los ensayos. TAMI 200, ¿sí? Perrones de arcilla, material desmeluznable, todos los ensayos, ¿no? Que carbón lignito, o sea, para materiales degradables. Entonces, todos los ensayos que hacemos, alcalí, para mantener la durabilidad, ¿no? Compuestos de azufre, partículas ligeras, y tratamos de que los mismos proveedores se den cuenta y eso les ayuda a ellos, pues, ¿no? Contenido orgánico, que la aeronolometría esté dentro de los parámetros que nosotros necesitamos para la mejor distribución. Entonces, esos son los controles que nosotros hacemos, ¿no? Mínimamente. Y luego en el tiempo, en los acopios, también hay que tener nosotros mismos los cuidados, ¿no? También 200
porque mucho trae el viento, polvo, ¿sí? Suciedad. Si vos dejas mucho tiempo un acopio, hasta le llega a crecer vegetación. Entonces tenés que tener cuidado, una rotación importante del material, dónde lo acopias, cómo lo acopias, ¿sí? Entonces acá nuestro equipo, nuestras palas, nuestros operadores están siempre en constante cuidado de la calidad, ¿no? Eso. No sé si eso responde tu pregunta, querida. JC. Bueno, en el tema de la aviación, ¿sí? El control al desgaste, pues, ¿no? Por ejemplo, el área del Piraí, bueno, ya está entre 40 y 45%, ¿no? El desgaste, ¿no? Entonces, esa resistencia al desgaste, ¿no? Eh, depende de la estructura también, ¿no? Eso. Y es importante, ¿no? De acuerdo a la calidad, pues, ¿no? Entonces, para concreto estructural, digamos, a veces entre 35 más por ciento, digamos, ¿no? Para carreteras entre 40 y 50%, y para usos generales en obras menores un 50%, ¿no? Del desgaste. Entonces, esas consideraciones hay que tener, ¿no? O sea, mientras más bajo sea el porcentaje del desgaste que tenga en tus materiales, mejor es la calidad, la dureza de tu material para poder crear un hormigón de más alta resistencia, ¿sí? Y hasta te hace económicamente más viable, pues, ¿no? El hormigón, el producto que vos, que vos generás, ¿sí? Eso. ¿Está bien? Si hay más preguntas. Y estamos aquí, bueno, en Santa Cruz, ustedes me pueden hablar. Es más, no sé si algunos ya han visitado la planta, estamos tratando a final del curso organizar una visita, ¿sí? Para que vean ustedes mismos, palpen la calidad, palpen la producción acá, los controles que hacemos, ¿ya? Entonces, eso, mis amados, no sé si hay algo más. Juan Felipe, ¿estuvo bien eso? Respondió a su pregunta. Juan Jimena también. Va, Jimena Belén. Si tienen más dudas, consultas, no duden. Estamos para ayudarlos. ¿Sí? Estamos para acompañarlos. Gracias a ustedes más bien. Que Dios me los bendiga. Bueno, aquí creo que ya acabamos hoy día. Eh, vamos a seguir viernes. Es importante que participen. Para que sigamos viendo, a mí me interesa mucho su punto de vista. Hasta que me diga, mejoremos esto, para que lo hagamos más dinámico. La parte de preguntas es interesante, porque la parte teórica, sí, le estamos ayudando a dar pautas con las normas, le estamos ayudando a dar pautas con los procedimientos, los controles, para que ustedes tomen, podrían tener un formulario, digamos, de controles, ¿sí? Un checklist para su control de calidad agregado en toda obra que ustedes estén y vayan practicándolo, ¿no? En el laboratorio de la universidad, en cualquier lugar, digamos, donde ustedes soliciten y vamos viendo, ¿no? Estos controles son muy importantes porque te ayudan a la calidad, te ayudan a concebir el mejor hormigón, ¿sí? Y sobre todo, ¿no? A una, como yo digo, una venta rápida, le digo yo, porque es que si vos trabajas con calidad no necesitas
se muestra solo todo, ¿no? Con integridad, con transparencia, ¿sí? Entonces vamos haciendo las cosas bien y vamos para adelante, ¿no? Como necesita nuestro país y Santa Cruz, que no para. Era eso, mi querido. Si no hay nada más, aquí lo vamos a cerrar. Le doy las gracias a todos. Nos vemos el viernes. Vamos a continuar, ¿ya? Para que veamos normativas ya para el cemento, para el agua, para los aditivos y todos los componentes, ¿sí? De un hormigón con alta calidad. Dios me los bendiga. Muy buenas noches a todos. Creo que están abiertos los micrófonos para el que quiera hablar y tenga un buen descanso. Bendiciones a todos.